Esta regla de la cadena establece lo siguiente. Si una función es diferenciable en esa cantidad u, que es una función g de x, y g es diferenciable en x, entonces la compuesta también es diferenciable. Básicamente la regla de la cadena nos va a permitir derivar la composición de funciones. ¿De qué forma? Vamos a tener que reconocer acá una función externa, f de x, y una más interna, g de x. Esto en esta primera versión. ¿Cómo es la derivada? La derivada será la derivada de la externa, es decir, f' evaluada en la interna, observe que la interna acá está sin derivar, multiplicado por la derivada de la interna. Bien, multiplicado por g' de x. Vamos a hacer algunos ejemplos. A ver, de ejemplos podemos hacer entonces lo siguiente. Por ejemplo, vamos a hacer la derivada de la siguiente función. Y igual a x al cubo menos 3 a la 4. ¿Cómo es la derivada de esta función? Podemos reconocer la composición de dos funciones. Una de las funciones, que es la función más externa, es x a la 4. Y la que está quedando más interna es x al cubo menos 3. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? La derivada de esta función será la derivada de la externa, que es 4 veces lo que está aquí adentro, ¿cierto? Elevado a la 3, ¿cierto? Esta es la derivada de la externa. Voy a escribir acá la interna, evaluada, x al cubo menos 3. ¿Y esto multiplicado por quién? Esto va a ir multiplicado por la derivada de la función interna. Esto será entonces 3 x al cuadrado y ya está. Esa es la derivada de esa función, ¿vale? Si van teniendo preguntas, no duden en hacerla, en hacer esas preguntas. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos acá a vamos a hacer otro ejercicio. Y será igual a la función seno, ya sabemos derivar funciones trigonométricas, ¿de quién? De la función coseno, de la función x al cuadrado más x más 1. ¿Cómo queda la derivada de esta función? Entonces, así como se deriva para la composición de dos funciones, también se derivará para la composición de 3 y más funciones. ¿Bien? Es decir, sin importar cuál sea la cantidad de composición de funciones que tengamos nosotros aquí, para derivar una compuesta vamos a ir derivando desde la más externa hasta la más interna, derivando una por vez y ir multiplicando por la derivada de la interna. Acá, por ejemplo, podemos reconocer tres funciones. La más externa, ¿cuál es? La más externa es seno de x, ¿cierto? Luego la que le sigue, ¿quién es? La que le sigue más interna, ¿quién será? Será la función coseno de x. Y la que está más interna de todas será la función x al cuadrado más x más 1. ¿Bien? Podemos ver esto como si fueran capas, desde la más externa hasta la más interna. Entonces vamos a ir derivando, analizando esas, por decirlo de alguna forma, esas capas. ¿Cómo es la derivada? La derivada será la derivada de la más externa. ¿La derivada de seno quién es? Coseno. Coseno. Esto va a ir evaluado en la parte interna. La parte interna de seno. La parte interna de seno, entonces es coseno de x al cuadrado más x más 1. Bien, esa es la parte interna del seno. Ahora, va a ir multiplicado por la derivada interna. ¿La derivada interna quién es? Esto que está quedando acá en azul. Sí, la derivada de esa función.
Es decir, la derivada de coseno de x al cuadrado más x más 1. ¿Cuál es la derivada de coseno? La derivada de coseno es menos seno. ¿Menos seno de quién? Menos seno de x al cuadrado más x más 1. Menos seno de x al cuadrado más x más 1. Por la derivada interna. ¿La derivada de quién? De x al cuadrado más x más 1, que esa derivada es 2x más 1. 2x más 1. Como pueden ver, muchachos, lo que escribí en negro fue la derivada de cada una de esas capas, ¿verdad? Primero la de la función seno, que es la más externa. Esa derivada es la función coseno. Luego voy al segundo nivel. De segundo nivel tenemos la función coseno. Esa función coseno, su derivada es seno. Y siempre va a ir evaluado en lo que va quedando dentro de esa función, ¿vale? Por ejemplo, cuando derivé la función seno, la derivada es coseno. ¿Pero en qué va evaluado? En lo que tenía internamente la función seno. Ahora vamos a al segundo nivel. Tenemos la función coseno. La derivada de la función coseno, ¿quién es? La derivada de la función coseno es la función menos seno de menos seno, ¿verdad? Y va evaluado en quién? En x al cuadrado más x más 1. Finalmente, la derivada de del tercer nivel, que es quién? X al cuadrado más 1. ¿Sí es claro lo que estamos haciendo o tienen alguna pregunta? Claro. Vale. Quiero que hagan entonces ahora ustedes la siguiente. Voy a borrar esto. Siguiente ejercicio. Quiero que hagan y igual a 3 por, acá vamos a tener x al cuadrado más 5 todo elevado a la 7. Quiero que hagan ese.
Bueno, el resultado lo pueden escribir también de pronto por allí por el chat. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cuánto les dio? ¿Quién es Y'? En este caso. ¿Quién es Y'? Tenemos la derivada de la base externa. Vas a multiplicar el 7, ¿cierto? Queda entonces 21 x al cuadrado más 5 elevado a la 6. ¿Y todo multiplicado por quién? Multiplicado por 2x. Bien, es decir, esto va a ser, después de hacer las cuentas, es 42x por x al cuadrado más 5 elevado a la 6. Profe, qué pena de dónde se sale el 2x. El 2x sale de la derivada interna. La derivada interna, la derivada de x al cuadrado más 5. Profe, lo que pasa es que yo derivé el 3, no se debía derivar. Es que como en la anterior habíamos derivado seno, entonces yo pensé que también se derivaba el 3. Pero seno es una función, ¿no? Mejor dicho, ¿Sí? tenemos acá todo esto evaluado. Pero ¿cómo derivo yo una función multiplicada por una constante? Dejo la constante y derivo la función. Ah, ok. Ah, ¿Cierto? bueno, profe. Ujú. Vale. Bueno, vamos a mirar otro ejercicio. A ver, hagan este otro ejercicio. Y igual. Vamos a poner acá x al cuadrado más 1. Y acá 2x menos 3. Todo esto, vamos a poner todo esto en una potencia 5. Calculen esa derivada. Ya, profe. ¿Listo? Vamos a dar un minutico más y ya la revisamos. Bueno, a ver, ¿cómo quedó esto? ¿Quién me dice cómo quedó esto? Profe, pues sería la derivada de la externa, que sería pues bajando el 5, ¿no? O sea, se pone el 5 al comienzo y queda la otra función elevada a la 4. Acá 5 por x al cuadrado más 1 sobre 2x menos 3 A la elevado a 4. la 4. ¿Y qué más?
y eso por la interna, pero entonces ahí se hace que la derivada del numerador por lo del denominador, Sí, y eso pues menos, lo mismo pero al revés, sobre pues el denominador elevado al cuadrado. perfecto. Entonces ahí aplicamos regla de cociente, ¿verdad? Es decir, acá vamos a tener la derivada de esa interna es la derivada de este cociente, que es derivada del numerador 2x por el denominador sin derivar 2x menos 3 menos el numerador sin derivar x al cuadrado más 1 por la derivada del denominador, que es 2, ¿cierto? Todo sobre el denominador 2x menos 3 al cuadrado. Y bueno, acá lo único que falta es hacer las cuentas en el numerador y ya estaría, ¿cierto? Hacer las cuentas en ese numerador, simplificar lo que se pueda y ya. Pero básicamente así calculamos la derivada. Bueno, vamos a mirar otra. Este capítulo de derivadas, muchachos, es de hacer muchos ejercicios. Es de hacer muchos ejercicios. Vamos a ver ahora la siguiente. Vamos a poner y igual al coseno al cubo de 3x. Así. ¿Cuánto dio esta? ¿Cuánto dio esa derivada? Menos seno al cubo de 3x por 3. Menos seno al cubo de 3x por 3. Vale, ¿alguien le dio algo diferente?
No, profesor, a mí también me dio así. Vale, acá en esta parte de la regla de la cadena es bien importante poder reconocer las funciones, cuál es la más interna, la más externa, bueno, cada una de las capas básicamente. Resulta que coseno al cubo de 3x es lo mismo que tener, es lo mismo que coseno de 3x todo elevado al cubo. Entonces ahora pregunto, ¿cambia su respuesta o no? Sí. Sí, porque la derivada de esto, ¿quién será? Será 3 veces coseno de 3x elevado al cuadrado. Ahora sí por la derivada del coseno, que es menos seno de 3x, y por la derivada interna, que será 3, ¿cierto? La derivada de 3x, que es 3. Es decir, esto será menos 9 veces seno de 3x por el coseno al cuadrado, coseno cuadrado de 3x. Hay que tener mucho cuidado en cómo interpretamos las funciones, cómo están las capas, cuál es la más interna, cuál es la más externa y todo esto. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, porque por ejemplo esta función se ve bastante sencilla, pero si la trabajamos un poco a la ligera, entonces podemos llegar a tener muchos problemas. Bien, vale. Vamos a ir mirando otras. La idea, muchachos, es que con estos ejemplos que vayamos haciendo, vayamos aprendiendo en cada ejemplo una que otra cosa. ¿Ok? A ver, voy a borrar esto para escribir otra función acá en la parte de arriba. Y quiero que piensen en la derivada de esta función. Y igual 1 más el seno de 1 más la cotangente de 1 más la secante de 5x más raíz de x. Y a ver, voy a tratar de poner los paréntesis de diferentes colores. A ver, el paréntesis de la secante se cierra acá primero. Luego vamos a cerrar acá el de la cotangente. Bien, el de esta cotangente. Luego vamos a cerrar el de esta función seno. Vamos a ponerlo acá con azul. Y finalmente, bueno, vamos a poner, no sé, con negro todo el paréntesis de afuera y todo va a ir elevado al cuadrado. Todo va a ir elevado al cuadrado. Quiero que escriban esa derivada, pero vayan con cuidado, vayan capa por capa, mirando las funciones más externas hasta la más interna. Bien, acá es muy importante los paréntesis. Un paréntesis mal ubicado va a hacer que una función cambie de pronto de nivel. ¿Vale? A ver, quiero que lo miren esta función y hallen esa derivada, calculen esa derivada y ya la revisamos.
Listo, muchachos. Profe, pues yo ya hice algo, pero no sé si está bien. Vamos a mirar. A ver, quiero que lo intenten primero y luego vamos a ir haciéndolo. Entonces, bueno, voy a escribir. Espero que ya lo hayan intentado. La masa externa es la segunda potencia. Entonces, la derivada, ¿cómo quedará? Quedará 2 veces 1 más, ¿cierto? El seno de, acá 1 más la cotangente de 1 más la secante de 5x más raíz de x. Cierro acá cierro el de la cotangente, cierro el del seno. Y bueno, cierro todo esto. Acá esto iría a la 1, ¿verdad? Bajo la potencia, resto 1. Ahora, vamos a ver. Esto va a ir por la derivada interna. El segundo nivel de esta compuesta es todo esto. ¿Bien? Entonces tenemos una suma. La derivada del primero, la derivada de la constante 1 es 0. Esa derivada es 0 más, entonces queda acá 0 en un paréntesis más lo que será la derivada del seno, ¿cierto? Es la derivada de esta interna. Entonces más la derivada del seno que será coseno de quién. Será coseno de 1 más la cotangente 1 más la secante de quién, de 5x más raíz de x, 5x más raíz de x, cerramos acá, cerramos acá, cerramos acá. Ahora esto, vamos al tercer nivel. Vamos a ir al tercer nivel. El tercer nivel, ¿qué es? Lo que está dentro de la función seno, es decir, lo que está dentro del paréntesis azul. Pero ojo que esto es la derivada interna del seno, ¿vale? La derivada interna del seno, es decir, va a ir multiplicado acá todo dentro de este mismo paréntesis. A ver, este lo voy a marcar bien. Vamos a hacer este paréntesis así bien exagerado para saber dónde lo vamos a cerrar. Entonces, acá va a ir multiplicado por la derivada de quién? Interna del seno. Entonces acá, vamos a ver, tenemos 0, la derivada de 1 es 0, más, ¿cuál es la derivada de la cotangente? Menos cosecante al cuadrado. Sí, señor, entonces queda menos, vamos a poner cosecante al cuadrado de quién? De 1 más la secante de 5x más raíz de x. Cerramos acá la cosecante y esto va a... Profe, qué pena. Sí, Es que no entiendo de dónde sale el 0. el 0 es la derivada de 1. Ah, listo. Bien, ahora esto va a ir multiplicado. Vamos al siguiente nivel. El siguiente nivel, ¿quién es? Lo que está dentro de la cotangente. Entonces tenemos por la derivada de 1 que es 0 más la derivada de la secante, ¿quién es? Es secante. Perfecto, entonces esto es secante. Bueno, voy a dejar el más acá y mejor voy a escribir en la siguiente línea. Más 0 más, todo esto es una misma línea, ¿no? Solo que acá no me va a caber, entonces lo estoy escribiendo así. 0 más la secante de 5x más
raíz de x, secante de 5x más raíz de x, ¿cierto? Por la tangente de esto mismo, tangente de 5x más raíz de x, la raíz de x cierro aquí, y esto va a ir multiplicado ¿por quién? Por la derivada interna, el siguiente nivel. El siguiente nivel, ¿quién será? Bueno, el siguiente nivel es esta función 5x más raíz de x. Esto va a ir por, la derivada de 5x es 5. La derivada de raíz de x, que es lo mismo que tener x a la 1 medio, la derivada de x a la 1 medio, ¿quién será? Entonces aquí queda más 1 medio de x a la menos 1 medio. Y mucha atención. Cerramos aquí esto. Vamos a cerrar ahora el paréntesis rojo. ¿Cuál paréntesis? Este paréntesis que está aquí. Bien. Luego cerramos el paréntesis azul. Este paréntesis que está aquí. Luego sí vamos a cerrar el paréntesis de este color vino tinto, de este color marrón. No sé cómo lo ven ustedes en pantalla. Este que habíamos puesto bien, bien grande, bien exagerado. Así. Y esa es la derivada. Esa es la derivada. No hay mucho que hacer en esa derivada para simplificar, solamente tal vez quitar los ceros, ¿cierto? Quitar los ceros. Por lo demás, no hay mucho que hacer en esa derivada para simplificarla. Muchachos, acá, si nosotros somos ordenados y tenemos el panorama claro de qué es lo que estamos haciendo, estos ejercicios deben ser fáciles de trabajar, ¿bien? Es bien importante que hagamos buen uso de los paréntesis y algo que yo les recomiendo a los estudiantes en este paso, en este punto, en este momento, es que no sean tacaños con los paréntesis. A veces por querer omitir algún paréntesis cometen errores, errores incluso, bueno, a veces de escritura o incluso a veces cometen errores en los cuales ustedes mismos se confunden. Entonces, acá, sobre todo en esta parte donde tenemos composición de funciones, estas derivadas deben analizarse muy bien. Debe considerarse muy bien el panorama, lo que es la función más externa, hasta la función más interna y poder identificar, por decirlo de alguna forma, esos niveles. ¿Ok? Esos niveles que están allí. ¿Alguna pregunta con respecto a esta derivada? Como han visto, hemos ido aumentando el nivel de complejidad en este uso de la regla de la cadena. Profe, en la última línea, ¿por qué se multiplicó tangente? Porque es la derivada de la secante. ¿Cierto? Es la derivada de la secante y la derivada de la secante. ¿Quién es? Es secante por tangente. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que la derivada es de la secante de 5x más raíz de x. Por eso es tan secante de 5x más raíz de x por tangente de 5x más raíz de x. Acá a veces es común que ustedes simplemente escriben, por ejemplo, bueno, los estudiantes escriben secante de x por la tangente de x. La derivada de la secante de 5x más raíz de x no es secante de x por tangente de x por la interna, no. Es secante de 5x más raíz de x por tangente de 5x más raíz de x por la derivada de la interna. ¿Vale? Por esa derivada de la interna. Como van a ver, nosotros en el capítulo 4 vamos a hablar de aplicaciones de la derivada. Y en ese capítulo de aplicaciones precisamente vamos a hablar de cómo resolver problemas de la vida real, modelar problemas de la vida real, usando derivadas. Entonces, claro, al usar estas derivadas, para resolver problemas aplicados, tenemos que tener muy bien todas las cuentas. Es decir, ahí no nos podemos dar el lujo de cometer error en el cálculo de alguna derivada
porque si no los resultados no van a ser acordes con el problema. Allá en esa parte de aplicaciones de la derivada, tal vez un 10% o un 20% del problema será la derivada de la función, ¿vale? Es decir, sí vamos a usar derivadas, pero necesitamos hacer mucho más. Entonces, claro, vamos a usar la derivada para resolver el problema, pero si me queda mal la derivada, pues se podrán imaginar cómo me va a quedar el problema. ¿Bien? Bueno, en el texto hay problemas de esta parte de regla de la cadena que a veces no suelen ser muy ambiciosos, en el sentido de que no ofrecen tanta complejidad. Hay algunos que son más interesantes que otros. Entonces, a ver, por ejemplo, de estos de aquí, quiero que resuelvan los siguientes problemas. Problema 33 y problema 36, estos dos. Estamos haciendo bastantes o varios ejercicios porque la idea es que captemos bien la idea de cómo hacer bueno, el uso de la regla de la cadena. Acá va a ser muy importante esta regla de la cadena para lo que es la parte de derivada de funciones compuestas. Entonces quiero que hagamos varios ejercicios y en la parte de diferenciación implícita también vamos a hacer varios ejercicios. Entonces, a ver, problema 33 y luego problema 36.
¿Listo? Listo, profesor. Bueno, vamos a ver. Voy a escribir acá las dos funciones, coseno del seno de la raíz de 2x más 5. Y la otra función es la secante de la tangente al cuadrado de x a la 4. Vamos a ver. Vamos entonces. A ver. La primera, ¿cómo queda la derivada? Escucho. Quiero que me digan cómo queda la derivada. ¿Cómo queda la derivada de esa primera función? Del coseno de seno de raíz de 2x más 5. Menos seno de x. ¿Queda cómo? Por favor, hable un poco más fuerte. Menos sen de x. Menos seno de x. Perdón, seno de sen Vale. de raíz de 2x. Menos seno de qué? Seno de raíz de 2x más 5. Vale, menos seno del seno de la raíz de 2x más 5. Bien. Cerramos acá, cerramos acá. ¿Esto multiplicado por quién? Abro un paréntesis grande. Sí. Por coseno raíz de 2x más 5. Raíz de 2x más 5. Por un medio. Por un medio. Que multiplica 2x más 5. A ver, un momento. Elevado a la menos un medio. Perfecto. 2x más 5 elevado a la menos un medio. Y cierro el paréntesis grande. ¿Y ya? Falta multiplicar por 2. Sí, señor. Falta aquí multiplicar por 2. Voy a ponerle también en otro color porque es la interna de lo que está dentro de la raíz, ¿verdad? Acá va por Sí. 2. Y ahora sí cerramos ese paréntesis negro. Hay que tener en cuenta, muchachos, que todo lo que está en este paréntesis negro es la derivada interna, ¿cierto? O sea, acá tenemos la derivada de la externa, de la más externa es menos seno de esta cantidad. Pero la derivada de esta función interna es todo esto. ¿Qué pasa? Que en esta interna a la vez se usa regla de la cadena, ¿cierto? A la vez se usa regla de la cadena. Es decir, la derivada de la función de segundo nivel es coseno de la raíz por la derivada interna de ella. Es decir, por un medio, bueno, la derivada de la raíz. Pero todo esto que está en negro, en este paréntesis negro, es la derivada de la interna de la función principal, de la función de primer nivel. ¿Vale? Bien. Muy bien. La segunda, ¿cómo queda la segunda? Quedaría esto, profe, secante de la tangente al cuadrado de x a la 4 Sí. multiplicado por la tangente de la tangente al cuadrado de x a la 4. Vale, un momento la voy escribiendo, entonces sería y' igual a la secante de la tangente
al cuadrado, la tangente al cuadrado de x a la 4, y esto multiplicado por la tangente de la tangente al cuadrado, la tangente al cuadrado de x a la 4. Listo, ahí vamos. Y ahora, ¿qué más? Multiplicado y abro el paréntesis grande de la derivada interna Vale, vamos a abrirlo acá en el segundo renglón. de 2 que multiplica Sí, a la tangente de x a la 4. vale. Cerro el paréntesis que multiplica, ahora toca derivar la tangente, que sería secante al cuadrado Por secante cuadrado. de x a la 4 Sí, y que multiplica a 4 por x a la 3. 4 por x al cubo. A q, perdón. Bueno, Y si a la cierro 3 al paréntesis cubo grande. está bien. Y cierro acá este paréntesis verde, ¿cierto? Sí, verde. Perfecto. Esa es la derivada. Observen que acá tenemos entonces varias cosas de las que ya hemos hablado, ¿cierto? La secante, la derivada secante, secante por tangente, pero ¿de quién? De lo que tiene acá internamente. Esto está acá muy bien, ¿cierto? Secante de esta expresión, por tangente de esta misma expresión. Y ahora sí por la derivada interna. La derivada de esa función, tangente al cuadrado de x a la 4. La más externa allí, es decir, en la tangente al cuadrado de x a la 4, es el cuadrado, ¿sí? Es decir, si lo organizamos por niveles, la función de primer nivel es la secante, la más externa. La de segundo nivel, ¿quién es? El cuadrado. La de tercer nivel, ¿quién es? Es la tangente. Y la de cuarto nivel es x a la 4. Y ahí está, se está manejando de esa manera, está perfecto, ¿cierto? Acá primero la secante de primer nivel, ahí está la derivada. Luego tenemos la derivada de la potencia, de ese x al cuadrado. ¿Cierto? Bajo la potencia, resto 1 y ahora por la derivada interna. La de tercer nivel que va a ser la tangente, su derivada secante cuadrado y luego la derivada de la de cuarto nivel que es x a la 4. ¿Vale? Ahí está muy bien. Esto está muy bien. Está muy bien las dos derivadas. De esta manera tenemos que ir derivando cuando lo hagamos usando la regla de la cadena. Y bueno, si alguien tiene una pregunta antes de que borremos, con mucho gusto respondemos preguntas. Entonces, si alguien tiene una pregunta, lo escucho. Profe, ¿podría explicar esa segunda derivada así por encimita, por favor? Claro. Vale. Acá, como les digo, hay básicamente 4 funciones, ¿cierto? La más externa es la secante, que será la de primer nivel. Entonces, voy derivando y multiplicando por las derivadas internas, ¿verdad? Entonces voy a identificar primero los niveles y eso es importante. La primera es la secante. Bien, la primera es la secante. La segunda es una función potencia, es como un x al cuadrado. Todo esto se va a ir componiendo. La tercera es una tangente. Y la cuarta es esta x a la 4. ¿Sí? Es x a la 4. Entonces voy derivando desde la más externa hasta la más interna. La derivada de la más externa es la derivada de la secante. ¿Cierto? De la secante de tangente cuadrada de x a la 4. Entonces, la derivada de la secante, ¿qué es? Secante por tangente, que es lo que está escrito en negro. Secante por tangente. Ahora vamos adentrándonos a la función de segundo nivel, que va a ser la segunda potencia, ¿cierto? X al cuadrado, ese cuadrado básicamente. Entonces, ¿cómo derivo la tangente al cuadrado? Uso la regla de la potencia y bajo el exponente, ¿cierto? Queda 2 multiplicado por la tangente elevado a la 2 menos 1, es decir, elevado a la 1. Por eso queda acá lo verde, 2 tangente de x a la 4. Ahora, la de tercer nivel, ya llevamos esta y esta.
La de tercer nivel es la derivada de la tangente. La derivada de la tangente, de esta tangente que está aquí en verde básicamente, es secante al cuadrado de x a la 4, ¿cierto? La derivada de la tangente es secante al cuadrado. Y entonces esa derivada es la que está acá como en marrón. Y finalmente pasamos a esta de cuarto nivel, que es x a la 4, y la derivada de x a la 4 es 4x a la 3, 4x al cubo. ¿Bien? Ah, listo, profe. Gracias. Con gusto. Bueno, acá tenemos entonces estas derivadas. Muchachos, acá es, como les he dicho y les vuelvo a decir y lo seguiré diciendo, es importante que hagan bastantes ejercicios, porque a veces en los ejercicios vamos viendo detalles diferentes. Si vamos aprendiendo alguna cosa más. Por ejemplo, si no hubiésemos hecho la del coseno al cubo, ¿cierto? La que hicimos hace un rato, la de coseno al cubo, tal vez hubiésemos cometido algún error acá en esa que hicimos, en la 36, donde estaba la tangente al cuadrado. Pero si ya hicimos una de esas, ¿cierto? Ya sea un coseno al cubo, seno a la 4, tangente al cuadrado, entonces ya en adelante vamos a saber que siempre que encontremos algo así, lo más externo o lo primero que debo derivar es la potencia, ¿cierto? Como en el ejercicio 28. En el ejercicio 28 tenemos un producto. Tenemos aquí un producto. Pero la primera función es una segunda potencia, una potencia al cuadrado de seno. Lo primero que derivo cuando vaya a derivar esa parte es el cuadrado, ¿verdad? Igual en la segunda función, cuando vaya a derivar la segunda función, cuando me lo pide a la regla del producto, entonces lo primero o lo más externo es esa potencia 3. Pero observen, esto ahora lo podemos ver o lo podemos saber porque ya hicimos algún ejercicio así. Entonces, en la medida que vayamos haciendo ejercicios diferentes, vamos por ahí aprendiendo nuevas cosas y en adelante cuando volvamos a encontrar un ejercicio así va a ser mucho más fácil, ¿vale? Va a ser mucho más fácil porque ya vamos a recordar un ejercicio parecido que hayamos hecho previamente. Por eso acá es bien importante que hagamos bastantes ejercicios. Ojo, y no solamente en esta regla de la cadena, en todo lo que es el capítulo de derivadas. Vamos Profe, a ir a... y sí, señor. todo lo podríamos resolver de esa manera, ¿A qué se refiere de o esa sea, manera? utilizando esa regla. A veces no se necesita la regla de la cadena, ¿no? O sea, la regla de la cadena es cuando tengamos composición de funciones. Pero si no tenemos composición de funciones, no se necesita la regla de la cadena. Por ejemplo, si tuviéramos algo del estilo, a ver, por ejemplo aquí, que tuviéramos x, la 21, x al cubo coseno de x, no de x al cubo, sino coseno de x, así. Aquí, por ejemplo, no necesito regla de la cadena, simplemente necesito regla del producto, ¿cierto? Derivada del primero, que es 3x al cuadrado, por coseno de x, la segunda sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería menos seno. Acá no hay composición de funciones, solamente hay producto de funciones. ¿Qué se necesita acá entonces para usar regla de la cadena? ¿O qué debe aparecer? Ahora sí, si tengo x al cubo, sí tengo una composición de funciones, porque tengo coseno evaluado en x al cubo. Ya hay una composición de funciones. La regla de la cadena se utiliza en ese caso, cuando hay composición de funciones. Si no hay composición de funciones, no se necesita y pues no se puede usar regla de la cadena, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de diferenciación implícita. Para hablar de diferenciación implícita, quiero que pensemos en el siguiente problema y vamos a abrir aquí GeoGebra. Voy a poner acá una circunferencia con ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Una circunferencia, centro en el origen y radio 2. Y voy a poner la recta y igual a menos 2x. Bueno, vamos a poner la componente positiva a 2x menos 6. Vamos a restarle otro poquito, menos 10. Ahí está. Vale, tengo esta recta y tengo esta circunferencia. La pregunta que tengo es la siguiente. Quiero hallar
todos los puntos de tangencia a la circunferencia, ¿sí? De modo que la recta tangente sea paralela a la recta dada. ¿Cuántos puntos hay? Repito la pregunta, o la voy a reformular de otra forma. ¿Cuántas rectas tangentes a la circunferencia son paralelas a la recta dada? ¿Solo 2? Y entonces, ¿en dónde se ubicarían los puntos de tangencia? ¿En qué cuadrante y en qué cuadrante? En el segundo y en el último. En el segundo y en el cuarto, ¿verdad? Bueno, voy a construir por acá rectas tangentes y ya las acomodamos para que lo observemos. Entonces tenemos esto acá, esto por acá. Bueno, las voy a acomodar. Aquí está más o menos ahí, es como paralela. Acá esto es un poco para representar, ¿no? No es que estemos haciendo esto de manera exacta. Pero ahí tenemos dos rectas tangentes que son paralelas a la recta dada. Ahora, la recta en cuestión, esta recta en cuestión es la recta, la curva. La curva en cuestión es la curva x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. ¿Bien? Igual a 4. Entonces, acá la pregunta es, voy a escribir esto, se nos quedó raro, igual a 4. ¿Cómo derivar esta curva? Entonces, si ustedes lo piensan, ya lo hemos dicho, la pendiente de la recta tangente a una curva está dada por la derivada, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, esta recta tiene pendiente 2. Esta recta tiene pendiente 2. Bueno, voy a sacar mejor el letrero de la función. Esta recta tiene pendiente 2. La ecuación es 2x menos 10. La pendiente es 2. Entonces, yo podría preguntar, ¿para qué valor de x? ¿Quién debe ser x? Por ejemplo. De modo que la pendiente de la recta tangente sea 2, ¿cierto? Y acá debería, al menos lo que estoy viendo gráficamente, es que deben haber 2 puntos. Deben haber 2 puntos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hallo la pendiente de la recta tangente? O de otra forma, ¿cómo hallo la derivada de esa curva para poder resolver mi problema? Entonces acá es donde empezamos a ver el siguiente detalle. Por ejemplo, yo podría despejar y y despejar y de esta forma. 4 menos x al cuadrado, y cuando saque la raíz, entonces acá quedan 2 signos, ¿verdad? Pero para poder calcular la derivada debo escoger uno de los signos. Por ejemplo, escojamos el signo positivo, y al escoger el signo positivo resulta que esto me da esta semicircunferencia. Es decir, que si yo trabajo con el signo positivo, calculo la derivada y trato de resolver mi problema, resulta que solamente voy a hallar un punto, porque solamente estaría trabajando con esa semicircunferencia roja. Es decir, estaría hallando este punto cuando resuelva mi problema. Y este punto de acá se me va a perder. Es decir, voy a perder información. Y realmente estoy perdiendo la mitad de la información, ¿cierto? Estoy perdiendo la mitad de la información. Entonces acá no va a resultar conveniente despejar y. No va a ser conveniente buscar una forma explícita de y en términos de x para poder derivar. No es conveniente porque pierdo la mitad de la información. Eso es malísimo. Vale, ahora quiero plantear este otro escenario. Ya tenemos esto aquí. Bueno, voy a ocultar esto un momento. Voy a ocultar esto. Esta vamos a dejarla. Está aquí. Ahora, voy a construir esta curva. Esta curva será x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cuadrado elevado al cuadrado, y todo esto igual a 4 por x al cuadrado menos y al cuadrado.
Nuevamente la misma pregunta. ¿Cuántas rectas tangentes a la curva, a esa curva, serán paralelas a esta recta dada? ¿Cuántas rectas tangentes serán paralelas a esta recta dada? Así como está esta recta, tal vez uno iría solamente 2, ¿vale? De hecho, si yo, por ejemplo, trazo una recta que sea paralela a esta curva por un punto dado acá, entonces podemos ir haciendo un trazo. Y por ejemplo aquí podríamos estimar que va a haber un momento en el cual la recta tangente, ¿cierto? Bueno, acá antes de dar ese salto, queda aquí como un salto. Acá más o menos podríamos encontrar un punto de tangencia, ¿cierto? Donde la recta tangente va a ser paralela a la recta dada. Si seguimos haciendo acá el recorrido, vemos que ninguna de estas es tangente, por acá ninguno es tangente, ninguna de estas rectas es tangente, y tal vez solamente por acá, aquí en esta posición, encontremos otra. Vale, pero esto va a depender un poco también de lo que va a ser la misma ecuación de la recta. Si por ejemplo yo ahora acá pongo una recta un poco más arbitraria, vamos a poner una recta así, entonces ahora observen, si yo hago lo mismo, construyo una recta paralela y vamos haciendo la variación, de pronto por acá tenemos un punto de tangencia, ¿cierto? Por acá tenemos otro punto de tangencia, quiero que vayamos ubicándolos más o menos. Por acá teníamos uno, ahora voy a ponerlos en rojo, por acá teníamos uno, por acá vamos a tener otro, ¿cierto? Si sigo moviendo esto, observen, acá vamos a tener otro punto de tangencia. Por acá vamos a tener otro. Y más o menos por acá vamos a tener otro. Entonces veamos, aparecen 4 puntos que resuelven mi problema, ¿cierto? Hay 4 puntos en los cuales la recta tangente es paralela a la recta dada. Pero si ustedes observan la ecuación de esta curva, la ecuación de esta curva es esta. La pregunta es, ¿cómo despejan de aquí Y? Piensen un momento. ¿Cómo despejan de ahí Y? Resulta que aquí, algebraicamente hablando, despejar Y no es posible. No es posible. Pero sin embargo, si fuera posible, por ejemplo, despejar Y, al hacer, digamos, algunas consideraciones, la verdad lo que uno obtendría, por ejemplo, si obtiene que X y Y son positivos y despeja esto, se quedaría con algo como esto, como lo que estoy subrayando en verde. Se quedaría con una porción de esa curva. Es decir, que solamente al hacer eso, si se pudiera, encontraría un punto y los otros 3 puntos que resuelven mi problema, esos 3 puntos se perderían. Es decir, que acá despejar la curva, si fuera posible, repito, sería contraproducente porque me haría perder mucha información. Entonces, en estos casos es en los que vamos a usar diferenciación implícita. Entonces, ¿cuándo se usa diferenciación implícita? Cuando no se puede obtener una forma explícita de Y en términos de X, ¿bien? Es decir, cuando no se puede despejar Y, quiero que lo anoten por allí, ¿cuándo se usa diferenciación implícita? Primer caso, cuando no se pueda despejar Y, ¿vale? Segundo caso, cuando no sea conveniente despejar Y porque se pierde información. ¿Bien?
como en el caso de la circunferencia, si yo por ejemplo, acá lo vemos, si tomo la parte positiva de la circunferencia, me quedo con la mitad de la información. Si tomo la parte negativa, también me quedo con la mitad. Entonces, cuando despejando Y se pierde información de la curva, en ese caso vamos a usar diferenciación implícita. Es decir, en sí no vamos a despejar Y, vamos a usar diferenciación implícita. Vale. ¿Y cómo se usa la diferenciación implícita? Entonces, vamos a ver las directrices. Vale, acá no me gusta mucho cómo está escrito esto, entonces vamos a escribirlo nosotros. Vamos a ver. Entonces, directrices para la diferenciación implícita. Tenemos, primero, derive de izquierda a derecha en la igualdad, coma, usando las reglas de diferenciación, en las expresiones que contengan a X, que contengan al número X, ¿cierto? A la variable X. Y voy a poner acá entre paréntesis cómo se hace normalmente. Bien. Segundo, entonces, los términos que dependan de Y, se derivarán usando las reglas conocidas y se multiplicará por de Y sobre dx, ¿vale? Tercer paso. Entonces vamos a despejar de Y de X. Y eso es la diferenciación implícita. Eso es la diferenciación implícita. Entonces, vamos a ver ejemplos. Esto, como en muchos otros casos, la forma más fácil de entenderlo es a través de los ejemplos. Ahí está. Las directrices. Entonces, veamos. Vamos a empezar con un problema sencillo y es el problema de la circunferencia, ¿vale? El que estábamos resolviendo. Entonces, tenemos el que estábamos trabajando. X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 4. Voy a derivar implícitamente. Entonces, la primera directriz dice, derive de izquierda a derecha en la igualdad, usando las reglas de diferenciación en las expresiones que contengan a X como se hace normalmente. Segundo, los términos que dependan de Y se derivan usando las reglas conocidas y se multiplica por de Y de X cuando derive algo que dependa de Y, ¿vale? Por eso dice acá, cuando dependa de Y, derive normalmente, pero multiplique por de Y de X. Entonces, pregunto, ¿cuál es la derivada de X al cuadrado? ¿Cuál es? 2x. 2x. 2x, perfecto. Más la derivada de Y cuadrado, lo voy a derivar normalmente. Es decir, acá esto va a ser 2y con las reglas que conocemos, ¿cierto? La regla de la potencia es lo que estoy usando, pero como derivé algo que depende de y, voy a multiplicar este término por el señor de y de x. ¿Vale? ¿Por qué? Porque derivé algo que depende de y en ese momento. Y acá entonces la derivada de 4 es 0. Por lo tanto, una vez despeje, tercer paso, despejar de y de x, voy a pasar entonces el 2x a la izquierda, perdón, a la derecha, y paso a dividir el 2y.
Es decir, que de y de x será igual a ¿qué? De y de x será igual. Paso a restar el 2x. 2x. Y luego paso a dividir el 2y. Es decir, de y de x va a quedar menos x sobre y. ¿Bien? Profe, ¿qué fue lo que hizo en esa última línea, por favor? ¿Podría volver a repetirlo? Vale, en la última línea lo que hice fue despejar de y de x. Es decir, un paso antes sería, vamos a poner acá, 2y por de y de x igual a menos 2x. ¿Cierto? Paso a restar el 2x a la derecha. Y luego, entonces, de acá para acá, ¿qué hago? Paso a dividir el 2y. ¿Cierto? Este 2y que está multiplicando, lo pasamos acá a dividir y queda de esa manera. Menos 2x sobre 2y. Y luego simplificamos el 2. ¿Cierto? Simplificamos el 2 y queda menos x sobre y. Ah, sí, profe, gracias. ¿Listo? Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a hacer otro. A ver, voy a borrar esto. Entonces, si ya lo escribieron, voy a borrar esto. Voy a empezar borrando de la parte de arriba. A ver. Se borró el letrero. No quiero que se borre todavía. No sé dónde es que se borra. Aquí ya. Entonces, por ejemplo, vamos a derivar ahora la siguiente función. Vamos a derivar x coseno de y más y por la secante de x, igual a x al cuadrado, ¿vale? Esta curva. Voy a borrar esto acá. Tenemos entonces mucha atención con esto, porque acá vamos a considerar estos como productos, ¿vale? No es que y sea una constante, no. De hecho, y es una función que depende de x y por eso se deriva así. Y es una función que depende de x, solamente que no sabemos quién es explícitamente y, ¿vale? Entonces, cuando tengo x por coseno de y, ahí tengo un producto. Básicamente piensen que ese y puede ser, no sé, raíz de x, puede ser logaritmo de x, qué sé yo. Bien, es algo que depende de x. Por lo tanto, esto es un producto, ¿vale? Entonces, ¿cómo derivo este producto? Usando la regla de producto. La derivada será entonces, voy derivando de izquierda a derecha. La derivada de este primer sumando, ¿quién es? Mucha atención. La derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, ¿cierto? Por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del segundo? La derivada del segundo es menos seno de y, es menos seno de y, y como derivé algo que depende de y, ¿qué agrego? De y de x. Agrego de y de x. ¿Bien? Eso es la derivada del primer producto. Ahora, más la derivada del segundo producto, tenemos la derivada del primero. ¿La derivada de y quién es? ¿Quién es la derivada de y? 1. 1, ¿cierto? La derivada de y es 1. ¿Y lo multiplico por quién? Por de y de x, porque derivé algo que depende de y, ¿verdad? Lo multiplico por de y de x y por el segundo sin derivar, secante de x, más el primero sin derivar, que es y, por la derivada de la secante. La derivada de la secante será secante de x
por la tangente de x, por la tangente de x, y todo esto igualado ¿a qué? A la derivada de lo que está a la derecha, es decir, a 2x. A 2x. Ahora, ¿qué necesito hacer? Despejar de y de x. Para despejar de y de x, yo les aconsejo que hagan un factor común a la izquierda de lo que tiene de y de x. ¿Qué tiene de y de x? Veamos, lo que tiene de y de x será este sumando, ¿cierto? Y le hago un factor común y va a quedar menos x seno de y. Menos x seno de y. ¿Qué otra cosa tiene de y de x? Este tercer sumando. Este tercer sumando, acá. Pongo de una vez el de y de x en el factor común y queda entonces aquí más la secante de x. Cierro este paréntesis. Igual, al otro lado de la igualdad vamos a dejar todo lo que no tenga de y de x. Es decir, acá va a quedar 2x que ya estaba a la derecha. Y ahora, ¿qué no tiene de y de x? Tenemos primero el primer sumando, que es coseno de y, entonces lo paso a restar, queda menos coseno de y, queda menos coseno de y el cuarto sumando, que es menos y por la secante de x, por la tangente de x. Bien. Finalmente, ¿qué hago? Lo que está en ese paréntesis verde lo paso a dividir a la derecha y lo que queda es la derivada. Bien. Profe, una pregunta. Sí, cuénteme. Qué pena, acá estamos derivando por medio de directrices. ¿O cómo se puede decir que estamos derivando por medio de qué? Esto se llama diferenciación implícita. Esas son las directrices para la diferenciación implícita. Ah, listo. Esto es diferenciación implícita. ¿Cuándo se deriva de manera implícita? Repito, cuando no sea posible despejar y. Por ejemplo, en esta función que tenemos aquí. Acá no es posible despejar y. No es posible. Haga lo que haga, no va a poder despejar y. Y en algunos casos que sí se puede despejar y, como en el de la circunferencia, no es conveniente. ¿Por qué? Porque se pierde información. Entonces, cuando tengamos una función implícita, vamos a usar diferenciación implícita. Y las directrices de la diferenciación implícita es lo que tenemos aquí. Bien, vamos derivando de izquierda a derecha usando las reglas que conocemos. Vamos suponiendo todo el tiempo que y es una función que depende de x. ¿Vale? Cuando derivemos cosas que dependen solamente de x, lo hacemos normalmente sin ningún problema. Y cuando derivemos cosas o términos que dependen de y, usamos las reglas que conocemos, pero multiplicamos ese término por dy de x, como lo hicimos, por ejemplo, en el segundo sumando, ¿cierto? Que teníamos el primero sin derivar, que es x, por la derivada del coseno de y. ¿Cuál es la derivada del coseno de y? Ah, bueno, la regla normal es, la derivada del coseno es menos seno. Entonces ahí queda menos seno de y, y como estoy derivando algo que depende de y, en ese momento multiplico por dy de x. ¿Bien? Y así de esa manera analizo toda la función, toda la ecuación. De izquierda a derecha voy haciendo el recorrido, derivando, 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 y al final lo que debo hacer, mi objetivo es despejar de y de x. Para eso, para despejar de y de x, entonces les aconsejo dejar a un lado de la igualdad todo lo que tenga de y de x y hacer un factor común, y al otro lado de la igualdad llevar lo que no tenga de y de x. Y así van a poder despejar de una manera sencilla
el de y de Profe, x. y Sí, señor. entonces llevo lo que le saqué factor común a dividir. Sí, señor. Acá entonces el siguiente paso es tomar toda esta parte que está en verde y pasarla a dividir a esto que está a la derecha. ¿Sí? Ahí en eso que está a la derecha, ahí pasaría a dividir. Bueno, es que acá no me alcanza el espacio. Pasaría acá a dividir. Bueno, en un siguiente paso acá quedaría entonces menos x seno de y más la secante de x, ¿verdad? Y entonces acá ya no aparecería esta parte, sino aparecería simplemente de y de x es esto. De y de x. Profesor, quiere decir que siempre que aparezca un término y se debe multiplicar por dy de x. Siempre que derive un término de y. Porque, por ejemplo, acá en el primer sumando, en este primer sumando aparece y, pero no estoy multiplicando por dy de x. ¿Por qué no estoy multiplicando por dy de x? Porque aquí no derivé lo que tenía que ver con y. ¿Cierto? Si usted observa esta primer sumando de la derivada, es bueno, acá miremos la derivada de este producto. ¿Quién es? La derivada del primero, la derivada de x es 1. Por el segundo sin derivar. Como no derivé lo que tiene y, no lo derivé, entonces no le multiplico de y de x. ¿Bien? No es solamente que aparezca y, no. Es cuando derive algo que tenga y. Entonces, veamos el segundo producto. Analicemos nuevamente el segundo producto. En el segundo producto tenemos la derivada del primero. La derivada de y es 1. Como estoy derivando algo que depende de y, multiplico por dy de x. ¿Cierto? Por el segundo sin derivar, que es la secante, más el primero sin derivar, acá está y, no lo derivé, por la derivada del segundo, que es la derivada de la secante, que es secante por tangente. Bien. Solamente cuando deriven algo, cuando deriven términos que dependan de y, se multiplica ese término por dy de x. Solamente en ese caso. ¿Vale? Sí, señor. Bueno. Bueno, muchachos, seguimos entonces en la próxima clase. Seguimos, recuerden que tenemos clase el día de mañana.